Buenas tardes, feliz lunes 19 de febrero ya. Bienvenidos a todos. Bienvenido, don Ronald. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y siempre a la orden. Muchísimas gracias. Vamos a ir dando la bienvenida a las personas que se nos van uniendo. Vamos a ver, voy a abrir el chat por aquí, por aquello que a veces nos saludan por ahí. Pero vamos a empezar, vamos a entrar en materia. Don Ronald, hoy íbamos a hablar, usted me decía que este no es un tema demasiado amplio, pero sí es demasiado importante que nuestra audiencia conozca. Entonces, ¿qué es el tema de la certificación de los estados financieros? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Cómo se benefician a las empresas? Entonces, si quiere, nos cuenta un poquito cuál es la importancia y qué es esta certificación. Claro. Bueno, es que hay comúnmente el mundo no empresarial no comprende muy bien la diferencia o qué es una certificación de estados financieros, qué es una auditoría de estados financieros, qué es un informe de estados financieros con opinión del contador público. Entonces se trae como a no diferenciar y algunas empresas o entes o personas físicas cuando son sometidos por una entidad regulatoria, por ejemplo, un banco que les pide una certificación de estados financieros o un estado financiero auditado, trae alguna confusión. Hay que hacer, digamos, la diferencia entre un trabajo y otro, que ahora lo podemos ir ampliando, pero la certificación en sí es un documento que únicamente puede ser emitido por un contador público autorizado por el Colegio de Contadores Públicos, que tiene fe pública y que en su informe o certificación indica el trabajo que está realizando y un fin específico. Entonces, podemos, por ejemplo, ya entrando en materia, cuando decimos vamos a certificar un estado financiero, no estamos dando una opinión sobre si las cifras que están mostrando los estados financieros son correctas o no. Recordemos que en un live anterior hablamos del dictamen del auditor y las diferentes opiniones, opinión con salvedades, opinión sin salvedades, abstención de opinión, etc. En una certificación no. En una certificación no estás diciendo que el saldo que están mostrando los estados financieros son correctos o no. Solamente estás certificando que esos saldos fueron tomados de los libros de la compañía. Entonces, ahí es donde viene la importancia. En la certificación hay un párrafo de alcance del trabajo que está realizando y que se diferencia de una auditoría porque el enfoque es mucho menor. Y ahora podemos ampliar un poquito cuando hablamos de libros contables, porque los tiempos actuales cambian. Y anteriormente teníamos libros como los libros legales, que eran unos libros eh, mayorizados y con numeritos. Ahora no, la ley está permitiendo que los libros o los registros contables se lleven en medios digitales. Entonces, esa revisión o alcance que se hace en la certificación es sobre las cifras correctas o no que tienen los estados financieros y que esos saldos que se muestran fueron tomados de los libros contables de la compañía, sean libros digitales o libros normales foliados. Muy bien. ¿Y cuál es el enfoque principal, digamos, al certificar estos estados financieros y qué aspectos y procedimientos se consideran clave en este proceso? Sí, como dijimos, el auditor o el contador público autorizado, el profesional independiente, debe manifestar en la certificación, en el documento que emite, un párrafo del alcance y en ese va
a mencionar que las cifras que se muestran en el estado financiero adjunto son los correspondientes a lo que indican los libros contables o digitales de la compañía. Y se hace la aseveración que no es una opinión sobre la razonabilidad de estados financieros. O sea, puede ser que esos estados financieros contengan errores significativos en las cifras, que una auditoría de estados financieros sí las puede detectar, pero una certificación no. Una certificación nada más muestra los datos que dicen los libros contables de la compañía y que son transcritos en un documento emitido por el contador público autorizado. Y se hace ese énfasis. No es una opinión sobre la razonabilidad. Solamente se indica que las cifras que están ahí, correctas o no, son las correspondientes a lo que indican los libros legales. Estas para efectos bancarios algunas veces son requeridos. Lo que ellos, digamos, la entidad bancaria o la entidad supervisada te pide una certificación. Entonces, obviamente es un trabajo mucho menor a hacer un dictamen de estados financieros y una revisión sobre todas las cifras. Algunas entidades bancarias no aceptan las certificaciones porque sí dicen, bueno, esas son las cifras que dice la compañía y están correctas, pero no necesariamente son razonablemente lo que debe ser. Muy bien. ¿Y cuáles son los criterios y normativas que se utilizan como referencia para certificar estos estados financieros? Digamos, ¿cómo se asegura la conformidad con estas normas durante este proceso de certificación? Sí, el Colegio de Contadores Públicos es muy estricto con los contadores públicos y para cada trabajo hay una directriz. Por ejemplo, para la opinión de estados financieros, bueno, nos regimos por las normas internacionales de auditoría y también por ciertas normas o directrices que el Colegio de Contadores Públicos nos exige. Para la certificación de estados financieros también hay una circular, hay una directriz emitida por el Colegio de Contadores Públicos donde te dice el alcance, las horas mínimas que debes hacer ese trabajo, los honorarios mínimos que debes cobrar por ese trabajo y cuáles son los aspectos principales que debes tomar. Por ejemplo, y el más importante es cotejar fehacientemente que las cifras que te están dando de los estados financieros, porque los estados financieros son entregados y aportados por la administración de esa empresa o entidad o persona física. Y la obligación del contador público es revisar que esas cifras sean tomados de los saldos reales que muestran los libros contables y que no es simplemente una correspondencia de información a conveniencia de la empresa. No, lo que dicen los registros contables es lo que tiene que estar plasmado en esos estados financieros que se van a certificar. Ya que estamos hablando de eso y especifiquemos, digamos, con respecto al CPA, ¿cuál es el alcance de la responsabilidad que tiene el contador con respecto al certificar esos estados financieros? ¿Qué implicaciones legales puede tener? Sí, como lo ampliamos ahora, la responsabilidad no va sobre si los saldos son correctos o incorrectos. Eso es la primer limitante. Y como lo anotábamos ahora y lo indicamos ahora, hay un párrafo específico que dice, esto no constituye una auditoría de estados financieros y no tiene el alcance de una auditoría de estados financieros que puede revelar alguna incorrección material o no. Eso está muy claro y eso se emite en la certificación. Entonces, esa es la primera exclusión de la responsabilidad del auditor. Pero la responsabilidad total de que esas cifras son lo que indican los libros contables es una responsabilidad total del contador público. O sea, no solamente debe tomar
los estados financieros a hacer el documento, sino que tiene que visitar la compañía o que la compañía le dé la información para que ellos puedan verificar que sí son realmente de los libros digitales contables. Si son libros legales, foliados, debe solicitarlos para Ok. corroborar las cifras de los estados financieros y los saldos de dónde se tomaron esa información. Y si son libros digitalizados, poder tener acceso a esa información para verificar que realmente sí son los saldos que componen que indican la compañía. Inclusive se puede estar a la par del contador de la compañía, en donde se le dice, emítame el balance de comprobación, que es un medio importante donde vienen todos los saldos de los estados financieros y hacer una correlación de los saldos que vienen en el balance de comprobación con los estados financieros que se están auditando. Recordemos que los estados financieros no solamente es el estado de resultados integral o de pérdidas y ganancias, también lo compone el balance de situación, el estado de cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo. Entonces, esos son los 4 estados financieros básicos junto con las notas a los estados financieros. Muy bien, muy claro, muchas gracias. Creo que para terminar tenemos una pregunta bastante interesante que no es necesariamente técnica, pero Sí. ¿cómo afecta, digamos, la certificación de estados financieros la percepción de la empresa por parte de inversores, prestamistas o cualquier otro, digamos, interesado externo? ¿Contribuye a mejorar la transparencia, confianza en la empresa? Sí, sí, y en eso va mucho la trayectoria de la empresa, los años de la empresa, quiénes son sus representantes legales, la confianza de los inversores sobre la compañía, sobre la administración. Entonces, si es una confianza total, no te va o va a preferir una emisión de estados financieros, una auditoría de estados financieros que una certificación. Si pide la certificación es porque tiene una gran credibilidad de esa empresa, ¿verdad? Pero para los inversionistas, casi que los inversionistas lo que piden no es una certificación de estados financieros, piden un informe de la auditoría independiente con una opinión sobre la razonabilidad de las cifras de los estados financieros. Entonces, casi que te diría que para efectos bancarios de inversionistas, la certificación te puede dar alguna luz sobre esas cifras, pero no te da la confianza 100% de que esas cifras son reales. Entonces, la certificación te llena un requerimiento de una entidad regulatoria, pero no satisface a quien lo lee de que esas cifras son reales o razonables, porque pueden haber en aplicación de las normas contables por parte de la administración alguna no aplicación de las normas internacionales de información financiera y que podrían dar alcance a algún ajuste material sobre esas cifras. La certificación no llega a eso. Entonces, casi que yo te podría responder eso de que para inversionistas o entidades regulatorias, donde hay un financiamiento importante, una obligación importante, lo que te van a pedir es una emisión o un informe de auditoría de estados financieros y no una certificación. Perfecto. Muy claro, don Ronald, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Así es que quiero agradecerle por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Gracias al bufete de Raimundo Bolio, porque gracias a ellos estamos aquí. Ya saben que si necesitan información sobre este tema o cualquier otro tema contable o tributario, se pueden comunicar con nosotros al teléfono 2248-4822, por WhatsApp al 7023-6238 o bien nos pueden escribir un correo a info@actualidadtributaria.com. Don Ronald, muchísimas gracias. Con todo el gusto y a la orden. Entonces Hasta luego. esperamos una próxima invitación con todo el gusto. Así es.